La siguiente, ¿cuál es la perspectiva correcta de un cristiano frente a la teoría de la evolución? Para entender un poco más de la teoría de la evolución, los invito a ver este video. Vamos a hablar de evolución. Para esto, es importante remitirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la naciente República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres, que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. La teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, dejando descendientes con características similares. Dichas tesis causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro planeta. Quiero ser el futuro. Bueno, amados hermanos, interesante, ¿no? En eso se basa la teoría de la evolución. Ahora, aplicada al ser humano pasó lo mismo, que él dice ahí, eh, los simios, ¿cierto? Una especie primitiva, muy primitiva, dice Darwin, empezó a cambiar por el ambiente que tenía, entonces empezó a andar en dos patas, luego a usar sus manos, luego a crear herramientas, luego a hacer grupos y comunidades, luego a trabajar, hasta que llegó a ser el ser humano, ¿verdad? Entonces, este tema de la evolución, esta teoría de la evolución, eh, se presenta como un hecho irrefutable, ¿verdad? En los colegios, en las universidades, pero hay un detalle ahí, hermanos, y es que nosotros, como yo les venía diciendo, por eso no les expliqué a fondo lo de las teorías en el anterior, porque lo íbamos a ver en este, nosotros no creemos en especulación, nosotros los cristianos. ¿Cómo así? Porque digo que es una especulación, así haya sido vendido como una verdad absoluta e irrefutable. Porque, según el diccionario de la Real Academia Española, la definición de teoría se define como conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Es una especulación, es muy difícil
poder probar estas cosas, digamos, a un 100%. Pueden haber unos indicios y la especulación son aquellas conclusiones por medio de la lógica humana, que no necesariamente es científica, donde se empieza el ser humano a dar esa explicación, empieza a atar algunos cabos y dice probablemente fue así. Y dos, hay otra definición que dice serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos, que no aplica en este tipo de teoría. Aplica cuando uno dice, oiga, el hermano José sabe la teoría de la gramática de habla inglesa, ¿sí? En teoría, pues sabe. O el hermano que es abogado, pues sabe la teoría de cómo se lleva el proceso. Ahora, la práctica la sabe. Esa es la segunda definición, no tiene que ver con el tema. La primera es ese conocimiento especulativo que muchos trataron de compartir como una verdad, ¿cierto? Entonces, empezando por ahí, no es una ley, no es algo, digamos, 100% probado, pero es la inclinación que han tenido la mayoría de científicos en la historia. Y ahí es donde vemos un engaño argumentativo, que es cuando la mayoría piensa lo mismo, debe ser porque es verdad. Y eso es una mentira, hermano. Si la mayoría de científicos piensan lo mismo, hay que mirar por qué. ¿Por qué? Es una teoría, hermano. Es una teoría basada en, en las premisas que Charles Darwin compartió en su libro El origen de las especies. Y esa es la base fundamental de toda su explicación. Incluso, como vimos en el video, se divide como en dos premisas muy grandes, que la primera es que todos venimos de un mismo origen. ¿Sí? El árbol, él le llamaba como un árbol genético de donde salían todas las especies, cosa que la ciencia pues no lo aprobó, pero sí la adaptación de las especies, cosa que es verdad. E incluso él decía en su libro que las jirafas tienen el cuello largo porque ellas tuvieron que adaptarse porque estaban en un área del planeta donde había mucha sequía y tenían que comer a veces de la parte de arriba de los árboles. Entonces ellos, por su necesidad, fueron alargando el cuello, pero las jirafas que no lo hacían, pues morían, porque se adaptaba siempre el más fuerte y el más fuerte sobrevivía. Y la especie iba cambiando. Originalmente las jirafas en sus inicios no tenían el cuello tan largo como lo tienen ahora, sino que se les fue volviendo así. Cosa que personalmente yo creo que tiene mucho sentido y que puede que sea así, ¿verdad? Pero de eso a que ella se transforme en una especie diferente, no lo veo viable. Lo veo que se vuelva una mejor jirafa, pero sigue siendo una jirafa. Distinto a que un mono pase a ser un hombre, ¿verdad? Ahora, dos, no pasa el método científico. Un hecho debe ser observable y comprobable, hermanos, para que sea científico. Y la teoría no puede ser ni observable ni comprobable. Hay un eslabón en esa cadena, que es el eslabón perdido que no encaja entre todas estas especies de primates que fueron convirtiéndose en hombre, en ser humano, ¿verdad? También hay muchas otras cosas que no pueden ser observables, no pueden ser comprobables ni repetibles, como el método científico lo dice. La ciencia es ciencia cuando algo es observable, cuando algo es comprobable, cuando algo es repetible o pues como experimento, decirlo así, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un suceso de supuestamente 60 millones de años que es tanto no probada como imposible de probar y tiene que ser observada por una fe ciega, hermanos, en los principios de Charles Darwin. Y si a mí me ponen a elegir entre un ser humano, que es Charles Darwin, que dijo cómo había sido el hombre formado hasta ser lo que somos ahora, y la Biblia,
yo escojo la Biblia, porque fue el autor de la vida, el mismo Dios que inspiró a los hombres de Dios a escribir, y vimos esa exactitud en todo lo que escribieron, ¿cierto? Y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el Hijo de Dios, y sujetó la muerte, y murió, resucitó, y ahora todos tenemos vida eterna en él. Le creo más a él que al libro de Charles Darwin, que se necesita fe para creer en eso que él dice. Eso es fe. Es decir, él todo lo que escribió en esa época, sin instrumentos tan tecnológicos, de observación, de pruebas, de todo, pero sacó sus conclusiones en sus notas. Se necesita fe, una fe ciega para creer en eso, hermanos. Y definitivamente mi fe no está enfocada en él, sino en Dios. Porque son hechos, lo que él dice, que no son observables ni comprobables. Son conjeturas, son una teoría, ¿verdad? Lo peligroso de esta teoría, hermanos, es que si invalidamos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Génesis cae, ¿cierto? Como libro. Y después de eso cae toda la palabra. Ya no hay cielo, ya no hay infierno, ya no hay día del juicio. La misma moral cristiana se derrumba porque nos categoriza en la misma categoría de animales, un animal más, pero evolucionado. Hermano, nosotros somos la única criatura que ya ha llegado al raciocinio de juzgar una situación, de poner en la cárcel a alguien que hizo algo malo. La única criatura que ha llegado a tener jueces, a tener abogados, a tener un sentido de la justicia como la tiene el hombre, y un ejercicio de la misma, y someter a toda la creación como el hombre. No somos un animal más. Somos el hombre, la creación especial de Dios, sin desmeritar la hermosa creación que es la naturaleza, pero no somos animales evolucionados, que cambiaron su especie, y que entonces tenemos un ancestro en común, dice Darwin, donde de ese ancestro en común, de ese primate, salieron los miquitos que conocemos, pero también los hombres, ¿no? Es verdad, el más fuerte se adapta y el hombre va cambiando también respecto a su entorno, respecto, ¿cierto? Pero no cambia, no se transforma en otra especie diferente, ¿verdad? Hermanos, este método científico lo comparten y lo respaldan estas personas, digamos, como método científico, porque si yo hablo del método científico, tengo que decir de dónde sale. Y en la comunidad científica es muy importante, hermano. Y no pasa esta teoría al método científico. Ahí les dejo las referencias de todas formas. Y el que me interese le enviaré las respectivas presentaciones en PDF para que usted las tenga, las estudie, todo el tema. Aparte de no pasar el método científico, es algo refutable, hermano. La verdad no es refutable. Miren, la selección natural solo causa cambios dentro de las mismas especies y no produce nuevas dentro de las mismas especies. Y repito, y no produce nuevas especies, no produce nuevas especies. Disculpen, ahí se me repitió, pero tenemos la idea, ¿cierto? Entonces, hermanos, estamos hablando de que un tiburón hace algunos siglos, era diferente y se fue volviendo más agudo en sus sentidos, se fue acomodando más a su entorno, ¿cierto? Pero sigue siendo un tiburón, ¿verdad? Y hermanos, este tema de que esa selección natural de que habla Darwin solo causa cambios dentro de las mismas especies y no produce nuevas especies, hay muchos prestigiosos científicos que también apoyan esa postura de que no puede haber un cambio de especie como nos lo quieren vender con la evolución. De primate a hombre, no. Y aquí les dejo algunos de ellos, como Michael B., ¿cierto?
que es bioquímico y profesor de bioquímica en la Universidad de Lehigh. Jonathan Wells es un biólogo molecular y un autor asociado con el movimiento del diseño inteligente. Douglas Sachs es un biólogo molecular que ha investigado la evolución de proteínas y la complejidad molecular. Y todos dicen, no podemos cambiar de especie. ¿Sí? La selección natural cambia, hace que la especie cambie como tal, pero no se convierta en una nueva. Repito. Ahora, ya que escudriñamos, examinamos esta teoría, hermanos, debemos saber lo que nos dice la palabra de Dios respecto a esto. Existe la mal llamada ciencia. Primera Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué es? El evangelio, ¿cierto? Hay que guardarlo, hermanos. ¿Cómo? Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea, existe algo que es la falsamente llamada ciencia. La ciencia es buena, la ciencia es de Dios. La ciencia es a la que nosotros apelamos para comprobar y saber un suceso, para saber que un medicamento sirve o no sirve, ¿cierto? Eso es ciencia, hermanos, y la ciencia es de Dios. Pero hay argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. El peligro de esta teoría, contrario a la primera teoría que vimos del Big Bang, la del Big Bang es inofensiva para nuestra fe. Al contrario, es de un hombre creyente que quiere darle una explicación científica al creacionismo, a la creación, a que Dios es el creador. A diferencia de esa, esta es peligrosa porque hace o ataca el principio divino de que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él desde el principio. Varón y hembra los creó. La evolución dice algo totalmente contrario. Incluso no entiendo por qué, incluso en el cuadro de los dibujitos de la evolución, ¿se han visto? Que aparece el primate, luego el Homo erectus y empiezan a volverse hombre. Es un hombre macho, ¿sí? Cuando fue una especie supuestamente. Ahora, hermanos, es importante que nosotros, en este tiempo que es de tanta confusión y de tantas ideas y tantas teorías, y entre más famosa sea una persona, más válido su argumento, cosa que es algo engañoso, ¿cierto? Porque no se trata de eso. O entre más mayoría crean algo, es más cierto, cosa que tampoco define la verdad, ¿cierto? La verdad es la palabra de Dios, la verdad es la verdadera ciencia y no la falsamente llamada ciencia, ¿verdad? La cual profesando algunos se desviaron de la fe, porque esto puede desviar a las personas de la fe. Y esa es la sutileza de este sistema, hermanos, ¿verdad? No te enredes en este tipo de argumentos, es el consejo que Dios da. Romanos 1:20 dice, donde encontramos unos principios que se aplican para el discernimiento. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Bueno, cuando uno se pone a sacar teorías y conjeturas y lo vende como una verdad, porque no es malo uno preguntarse las cosas, o no es malo uno decir es probable esto o aquello, tiene mucho sentido, pero cuando usted vende eso al mundo como una verdad, ahí es donde empiezan los engaños, ¿verdad? Porque el razonamiento del ser humano es algo que es muy falible, muy equívoco, ¿cierto? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Muchos dicen, yo soy muy sabio porque creo esto. ¿Por qué crees en eso? Te pones tú a hablar. Hay gente que ni sabe qué está hablando.
profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, es importante que nosotros no nos enredemos en este tipo de argumentos discutiendo y todo esto, no, porque es que hay una cosa, hablemos de ciencias y vamos a hablar de ciencia, hablemos de la Biblia, de la historia probada, pero en las especulaciones lo que va a haber es conflictos, problemas, discusiones interminables, discusiones fuertes que no llevan a ningún lado, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha enseñado en esto una perspectiva clara de la evolución, qué es la evolución en la ciencia y qué es la evolución y cómo es la perspectiva correcta de un cristiano para observar esta teoría. Y es que debemos discernir claramente todo lo que se nos dice, ¿cierto? Como conclusión, la respuesta sería, la teoría de la evolución es una teoría, o sea, una especulación, por lo tanto no creemos en ella. Esa es la perspectiva correcta de un creyente. 2, no supera el método científico y es refutable. Por eso, también. 3, es una teoría que pone al hombre como un animal más y no como una creación a imagen y semejanza de Dios. Y esto puede poner en duda la moral bíblica, atacar ciertamente las creencias que nos hacen salvos, nos hacen sabios para la salvación. Y 4, hace parte de la mal llamada ciencia, de la cual Dios nos advierte para que no nos enredemos en este tipo de razonamiento. Entonces, amados hermanos, con eso terminamos esta serie de preguntas. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Okay. No de mi parte, manito. ¿Cómo, hermanito? No. Listo. De mi parte, no. Vale, mi hermano. Espero haya sido muy claro. Se trató de hacer un gran esfuerzo con ayuda de Dios en compilar algo que es tan grande, que tiene tanta información, en una respuesta concisa, breve, certera, ¿cierto? De la perspectiva de un creyente en cuanto a estas teorías y en cuanto a las otras preguntas, las primeras dos preguntas que vimos a nivel bíblico. Entonces, amados hermanos, gracias por tu atención, gracia y paz para todos ustedes. Muchas gracias, hermanito. Gracias, manito. Shalom, manito, gracias. Gracias, hermano. Gracias, Cheo. Muy edificante y muy completa la información. Gracias.